Buenas tardes, mi nombre es Marta, sea usted bienvenida. ¿Hay alguna publicación que le llame la atención y desee leerla? Es completamente gratis. Buenas tardes, mi nombre es Sara. Me llamó la atención este título, ¿qué propósito tiene la vida? ¡Qué buena elección! Y me permite preguntarle por qué le llamó la atención ese tema en especial. Creo que si no tenemos un propósito en la vida, no tenemos un rumbo fijo en ella. Ya hasta llegaríamos a parecernos un poco a los animalitos. Viviríamos sin ningún sentido. Tiene usted muchísima razón. Y es que no solamente tendríamos un propósito para el futuro, sino que hasta nuestra manera de vivir sería descontrolada, pensando que llegamos a morir y nada más. Pero permítame mostrarle brevemente este texto bíblico donde nos indica cuál es el propósito de nuestras vidas para cada uno de los seres humanos. El texto es Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 13. Después de oírlo todo, la conclusión es esta: teme al Dios verdadero y obedece sus mandamientos, porque eso es todo lo que el hombre debe hacer. ¿Pudo notar cuál es nuestra meta para que nuestra vida tenga verdadero significado, que tenga propósito? En lo que usted leyó dice que deberíamos amar y obedecer a Dios. Así es, pero tiene que ser de la manera apropiada. ¿Cuál cree usted que pueda ser esta manera? ¿Cuál será la manera de vivir que nos dé un verdadero propósito en la vida con relación a Dios? Si le parece bien, podemos intercambiar nuestros números de teléfono y contestar esta pregunta, ya sea aquí mismo, en el momento que le sea más conveniente, o en el lugar que usted decida hacerlo. Y claro, también puede llevar la publicación que usted escogió. Está bien, puede apuntar mi número de teléfono, por favor, y creo que sería conveniente para la próxima semana a esta misma hora, aquí mismo, si a usted le parece bien. Muchas gracias por recibirme unos momentos. Hace unos días atrás quedamos en seguir nuestra conversación sobre la hermosa promesa que Dios nos da de acabar con la maldad de nuestros días. Sí, recuerdo bien lo que conversamos y lo que íbamos a tratar ahora. Sin embargo, ayer pasé un día terrible porque uno de mis niños tuvo una fuerte caída en un accidente en la escuela y eso me ha hecho tener la cabeza en muchos lugares por tanta preocupación. Lamento mucho escuchar eso. Y dígame, ¿cómo está su niño? Felizmente la misma institución me comunicó lo sucedido y de inmediato ellos trasladaron a un hospital con mi autorización. Y después de hacer todos los exámenes necesarios, se determinó solo que fue un buen golpe, pero que se recuperará en unos cuantos días. Qué bueno que la situación se mantiene controlada. Y sin duda usted como mamá, pues fue grande la preocupación, porque lo que menos deseamos es que nuestros hijos pasen por situaciones que expongan al peligro su vida. Así es. Y una de las cosas que me vino a la mente el día de ayer cuando esperaba los resultados de los exámenes era de acudir a Dios para pedirle por la vida de mi hijo. Y créame que de la desesperación no sabía cómo decirle las cosas a Dios y dije lo que se me ocurrió en el momento. Bueno, es un momento de preocupación lo que a usted le pasó, pero qué hermoso que usted también acudió a Dios para solicitarle la ayuda. Y con relación a la oración, no tenemos ningún patrón específico de cómo decirle las cosas a Dios para que nos escuche. Pero permítame mostrarle en la Biblia el deseo de Dios cada vez que nos dirigimos hacia Él. Note lo que dice aquí este texto en Jeremías, el capítulo 29 y el versículo 12. Ustedes me llamarán, acudirán a mí en oración, y yo los escucharé.
¿Le parecen consoladoras estas palabras de parte de Dios? Mucho. No sabe cuánto me tranquilizan. Sin duda. Y es que Dios está abierto a escucharnos en cualquier momento. Y aunque tal vez no le digamos las palabras que nos gustaría decirle, sabe la situación por la que estamos pasando y con poco que le digamos seremos escuchados. Pero lo que le sucedió a usted también nos enseña que debemos mantener una muy buena comunicación constante con Dios. Sí, eso es cierto, porque no sabía qué palabras utilizar para llegar a Él, que me dé una ayuda para este momento tan complicado. Sin embargo, sabe que usted no es la única que se ha sentido así sobre cómo orarle a Dios. Note aquí, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, versículo 1, quienes también no sabían cómo expresarle sus peticiones a Dios. Una vez él estaba orando en cierto lugar y, cuando terminó, uno de sus discípulos le pidió: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Leyendo este texto bíblico, aquí vemos que hasta los discípulos de Jesús necesitaban aprender a orar. Y si a usted le parece bien, podemos dejar pendiente esta pregunta de ¿cuáles son los requisitos para que Dios nos escuche cuando le oramos? Mirando hacia el pasado, puede decirse que el choque entre los testigos de Jehová y el nazismo o nacionalsocialismo era totalmente inevitable. ¿Por qué decimos esto? Porque las implacables exigencias nazis estaban en pugna con dos principios fundamentales de los testigos de Jehová. A saber, el primero, por considerar a Jehová Dios el soberano supremo, nos mantenemos neutrales en política. Y segundo, se les prohibía que practiquen sus creencias religiosas. Tal como sucede en nuestros días, todo testigo de Jehová mantiene su postura de neutralidad política. Y se sigue el patrón que Jesús mencionó, por ejemplo, aquí en Juan, capítulo 18 y el versículo 36. Jesús le respondió: Mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero la realidad es que mi reino no es de aquí. Y eso es lo que hicieron los testigos de Jehová bajo el régimen nazi. Y eso los llevó a que ellos sean mal vistos. ¿Por qué? Porque no realizaban labores que se relacionaban con la guerra. O no votaban en las elecciones, o se unían a organizaciones nazi, incluyendo obligatoriamente para los niños y jóvenes. Y también se negaban a decir el saludo a la esvástica o al decir Heil Hitler, que significaba la salvación venía mediante este hombre. Y es que los testigos no podían guardar fidelidad a Dios y al mismo tiempo exaltar a un hombre como caudillo. La vida de ellos era lealtad y devoción exclusiva a Jehová. Y eso a pesar de las consecuencias que podrían suceder. Por ejemplo, el caso del hermano Wolfgang Kuserov fue uno de los ejecutados por causa de su fidelidad a Dios y su negativa a apoyar el nazismo. Poco antes de su decapitación, acaecida el 28 de marzo de 1942, él escribió una carta a sus padres y hermanos y dijo: Yo, su tercer hijo y hermano, tendré que dejarlos mañana por la mañana. No se entristezcan, pues llegará el tiempo en que volveremos a estar juntos. Qué inmensa será nuestra dicha entonces, cuando nos encontremos de nuevo. Ahora hemos sido separados a la fuerza, y cada uno de nosotros tiene que soportar la prueba. Después recibiremos el galardón. Sin duda una prueba muy fuerte para el hermano y por supuesto también para la familia. Pero eso nos enseña que la devoción a Jehová, nuestra lealtad a Jehová, es primero que cualquier otra cosa. Una segunda cosa que quisieron hacer los nazis con los testigos es evitar que practiquen sus creencias. Quisieron impedirles que se reúnan para orar y adorar a Dios. No lo consiguieron. Quisieron impedir que prediquen el mensaje de la Biblia y distribuyan publicaciones. Tampoco.
con los hermanos de una u otra manera lo hacían. Querían impedir que muestren bondad a sus vecinos, y así lo hicieron, sin siquiera excluir o dejar a un lado a los judíos. Y hasta les obligaban a firmar un documento en el que renunciaban a sus creencias, de lo contrario morirían. Y aunque algunos lo hicieron, después se arrepintieron, la mayoría de ellos volvieron a mantenerse leales a Jehová. Cierto profesor dijo de los testigos: fueron de hecho el único grupo en el Tercer Reich que fue perseguido únicamente sobre la base de sus creencias religiosas. No se los acusaba por ladrones o por asesinos, etc. Se los estaba persiguiendo por sus creencias religiosas, por su lealtad a Dios. Eso hizo que llegaran a ser admirados por otros prisioneros por ser leales. Y eso ayudó que algunos otros llegaran también a ser testigos de Jehová. Es claro, ser leal a nuestro gran Dios no es sencillo en algunos casos. Sin embargo, esa es la postura correcta para los siervos de Dios. Estos ejemplos de nuestros hermanos sirven para que nosotros también tratemos de imitar ante cualquier situación que se pueda presentar, ya sea familiar, de salud, en trabajos, en escuelas. Tal vez no tengamos la misma situación que ellos, pero tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a momentos tan difíciles que hagan que demostremos nuestra lealtad a Jehová.